Hola, buenas tardes de nuevo. Quería saludar en primer lugar a todos y todas nuestras compañeras de los gestores públicos de vivienda, suelo y rehabilitación también, hoy aquí presentes. Y también quisiera saludar a las autoridades presentes para empezar este encuentro de agentes rehabilitadores, que es la otra parte, si me permitís, de esta aventura en la cual nos vamos a meter todo el país y yo creo que también gran parte de Europa. Una de las partes ya ha hablado, la ponencia anterior. Ahora viene una de las partes muy interesantes, muy importante en este escenario, que son los agentes rehabilitadores. Pero quisiera comenzar, como saben ustedes, el Gobierno ha aprobado destinar 4.420 millones de euros a la rehabilitación residencial y a las viviendas sociales, a la promoción de viviendas sociales. Ello bajo el escenario de un Real Decreto, el 853 de este año, de 5 de octubre, y bajo 6 líneas de actuación, de las cuales una dotada con 1.000 millones de euros a la promoción de viviendas sociales, que sería objeto, desde luego, de otra ponencia, aunque se ha visto también en estos días. Y 3.420 millones para 5 líneas de actuación en materia de rehabilitación, tanto de barrio, edificios, viviendas, y también para elementos necesarios y accesorios, como son las oficinas de rehabilitación, instrumentos necesarios, los proyectos, los libros de edificio, la documentación técnica. Todo ello bajo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y bajo el amparo de los fondos Next Generation. Como saben ustedes, AVS está formado por responsables y trabajadores de los diferentes departamentos de vivienda y rehabilitación de las administraciones públicas, local, autonómica y estatal. Por lo tanto, para nosotros era de máximo interés que estos fondos lleguen a materializarse en su totalidad. Y hemos visto con especial interés también que esta figura, llamémosle novedosa, o al menos así lo hemos leído la mayor parte de los que no hemos estudiado este asunto, y también se ha puesto aquí de manifiesto en la ponencia anterior, figura novedosa del agente rehabilitador. A mí me parece interesante que se le dé carta de naturaleza a una actividad que ya se venía haciendo, y de hecho tenemos aquí uno de los representantes de CONCOVI, me adelanto a presentarte, Juan, la Confederación de Cooperativas y Rehabilitación de Vivienda, que lleva muchos años rehabilitando viviendas en España y haciendo de auténticos gestores de rehabilitación. Luego te presentaré como Dios manda, Juan. Ya el artículo 8 recoge, en negro sobre blanco, el agente rehabilitador. Importante, a mi juicio, elemento imprescindible para que se lleve a término, se lleve a cabo toda esta importante apuesta en la cual nos vamos a poner todos en marcha de una manera o de otra. Pero también entendemos que es necesario que el agente rehabilitador se alinee con la administración local, fundamentalmente, porque es en nuestras ciudades donde ellos van a actuar con nuestros vecinos. Por lo tanto, nuestros vecinos, nosotros somos administraciones locales y ellos quieren que estemos juntos a los vecinos en esta aventura. Creo que vayamos de la mano los agentes rehabilitadores y las administraciones locales va a generar confianza entre los vecinos a la hora de creerse también este programa. Como decía Javier Ramiro anteriormente, hay que comunicar y hay que creer, eso lo tienen que creer los vecinos, y tiene que haber gente al otro lado que quiera rehabilitar sus edificios también con criterios de eficiencia energética. En esta preocupación vimos muy interesante que la otra pata en este
en esta aventura, como hemos dicho antes, las administraciones públicas, los agentes rehabilitadores, falta la tercera pata, que son los ciudadanos, las comunidades de propietarios, que son las que tienen que tomar la decisión de embarcarse en la rehabilitación de su edificio. Creíamos muy interesante hacer un encuentro entre los agentes rehabilitadores, que de alguna manera, o bien porque de alguna forma ya venían rehabilitando, ya eran auténticos agentes rehabilitadores, o bien han mostrado desde luego un especial interés en acometer estos proyectos y esta aventura. Y hemos invitado a 4 de estos agentes rehabilitadores que, insisto, o bien porque ya venían haciéndolo, o bien porque desde luego, a nuestro juicio, han mostrado, al menos a los responsables del Departamento de Vivienda y Rehabilitación de AVS, han demostrado mucho interés en meterle mano a este asunto. Por eso nos acompaña Francisco Javier Avendaño María, que es licenciado en Física y máster en... dímelo tú, porque... Un máster en Tecnologías de la Generación Eléctrica en la Politécnica. Efectivamente. Me lo he puesto a mano al final, porque me han mandado los currículums que disponéis todos de ellos, o lo hemos enviado por correo electrónico, pero no podía reproducir los currículums de todo y he intentado simplificar y aquí la verdad es que no me acuerdo qué es lo que he puesto. Pero gracias, Javier, por ayudarme. Te debo una. Javier Avendaño, aparte de ser licenciado en Física y máster en eso que ha dicho, es gerente de desarrollo de negocio y responsable de proyectos de rehabilitación de Acciona. Gracias, Javier, por acompañarnos. También nos acompaña Juan Casares Collado, que es presidente de la Confederación de Cooperativas de Vivienda y Rehabilitación de España. Juan Casares es la segunda generación familiar dedicada a la economía social. Es un auténtico emprendedor, aunque no es un emprendimiento nuevo, pero emprendedor porque ha nacido y ha mamado de estas operaciones de cooperación cooperativa de vivienda y rehabilitación de vivienda. Y muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Como te he dicho antes, el agente rehabilitador, que ahora está negro sobre blanco en el artículo 8, tú llevas haciendo agente rehabilitador desde hace mucho tiempo, con más de 9.000 viviendas rehabilitadas en estos últimos años y en cooperación de vivienda has construido vivienda nueva por 260.000 viviendas, ¿no? Si no tengo mal entendido. También nos acompaña María Teresa de Diego Fernández, que es responsable del área de rehabilitación urbana y de la línea de negocio orientada hacia la economía basada en el carbono. María Teresa de Ferrovial. María Teresa es arquitecto técnico, es máster en edificación eficiente, un máster de fácil, se puede leer bien sin problema. Y María Teresa es experta, es compañera mía, arquitecto técnico, yo también soy arquitecto técnico, es compañera y es experta en edificación eficiente. Y nos acompaña aquí, digamos, en nombre de Ferrovial. Muchas gracias, Maite, por acudir. Por último, nos acompaña Eduard Mendiluce Fradera, que es economista, máster MBA por la ESADE y por el IES, y es consejero delegado de Anticipa Royal Estate y de Aliseda Inmobiliaria, que cuenta con una cartera en España de más de 10.000 millones de euros en inmuebles residenciales. Toda una apuesta, Eduard, desde luego, desde Anticipa y Aliseda en este nuevo camino. Bueno, hechas las presentaciones, yo le había propuesto a los ponentes hacer una mesa donde yo voy a formular 5 preguntas. Espero que me dé tiempo entre las formuladas preguntas y las respondáis con la brevedad o la no brevedad que cada pregunta y cada respuesta de vosotros sea precisa. Pero tenemos 1 hora para terminar. Y la primera pregunta que yo me hacía y nos hacemos nosotros los agentes de AVS es: ¿qué es lo que os ha lanzado a crear en vuestras corporaciones estos departamentos para abordar este plan? ¿Cómo tenéis planificado actuar? Y le doy la palabra en primer lugar a Javier Avendaño por ser, en principio parece que es más joven, aunque Maite yo creo que es más joven que tú, pero bueno, creo que... Javier, te doy la palabra.
Es que me conservo muy bien. Te conservas muy bien, ¿verdad, Javier? Sí, sí. Bueno, lo primero agradeceros la invitación a Envisesa por poder participar en este evento. Realmente, si nos dicen, yo creo, en Acción hace unos años que nos íbamos a meter en un negocio tan atomizado como es el residencial, yo creo que nunca nos lo hubiéramos creído, ¿no? Porque al final siempre intentamos ir hacia proyectos de más envergadura en diferentes países y no habíamos puesto el foco tanto en un sector o en una actividad como es la rehabilitación energética. Como decía Javier antes también, ahora mismo estamos viviendo una situación espectacular. Yo creo que para el propio Ministerio es una oportunidad, pero también para todas las empresas del sector es una oportunidad, ¿no? Y yo creo que sin la colaboración de todas las empresas privadas, llegando a acuerdos con entidades públicas y una participación de todos los actores que hay ahora mismo en el mercado de la rehabilitación y la construcción, yo creo que sería imposible prácticamente gastar y es posible, pero va a requerir de mucho esfuerzo llegar a todos esos objetivos que nos están marcando. Creo que por también la situación climatológica española, pues nunca la rehabilitación ha sido pues una actividad a nivel nacional donde las empresas grandes hayamos puesto el foco, pero ahora sí que realmente vemos una oportunidad de no aprovechar los fondos, sino al revés, poner en marcha una maquinaria y un negocio que nos puede alimentar y sobre el que trabajar durante los próximos años. Por lo tanto, por la parte de negocio en Acción lo hemos visto claro. Ahora lo que me afecta más a mí, o lo que más conozco, que lo estudié en el máster de energía, es la oportunidad futura, no ya solo del ahorro energético, sino de agregación de demanda, mercados de posible flexibilidad, servicios energéticos en general que poder ofrecer a estas comunidades de forma que ya no solo les reduzcamos el ahorro, sino que les creemos otros modelos de consumo, ¿no? Comunidades energéticas, modelos de gestión de la demanda, agregación, monitorización, etcétera, ¿no? O sea, por lo tanto, creo que estos fondos son una oportunidad que debemos aprovechar la Administración, el Ministerio y las entidades privadas para poner en marcha algo mucho más ambicioso que todavía yo creo que no estamos viendo porque estamos en el momento rehabilitador, pero que en los próximos años nos va a sorprender. Muy bien, muchas gracias, Javier, por tu breve respuesta. Juan Casares, cuéntanos qué es lo que os ha lanzado. En este caso, el lanzamiento estaba hecho. Nosotros por motivos obvios, ¿no? No nos queda más remedio. Lo hacemos encantados. Somos el agente social reconocido por el Estado en materia de vivienda sin ánimo de lucro y reconocido por todas las administraciones que tienen competencia en materia de vivienda, ¿no? En este caso, autonomías y también administración local, ¿no? José María, para nosotros es un honor, es un orgullo representar los intereses de la ciudadanía, las necesidades que demanda la gente, las familias. Y nosotros detectamos ya hace muchos años que las comunidades de propietarios no estaban diseñadas para regular ni para ejecutar proyectos de estas características. Las comunidades de propietarios, todos sabéis, que están diseñadas y están planificadas pues para manejar, para tutelar un proceso, la llevanza del día a día de la convivencia de una comunidad de propietarios, de unos vecinos, en los que para nada se les plantea en su momento, cuando adquieren una vivienda, estamos hablando de un parque de vivienda muy envejecido, que van a tener que afrontar un proyecto rehabilitador que va a tener unas consecuencias y unas necesidades profesionales importantísimas, ¿no? Porque si no, no lo van a poder hacer. La ley de propiedad horizontal no está tampoco, por la que se rigen las comunidades de propietarios, no está pensada para manejar millones de euros y para tramitar estas tediosas fórmulas de acceso a este tipo de ayudas. Lo que hace Concovi, José María, es muy sencillo: estar al lado de la gente, ser el enlace entre las administraciones más cercanas al ciudadano, es decir, vosotros, las administraciones locales, y la propia comunidad de propietarios, ¿no? Entonces, llevamos muchos años, Maite, me veo con ella, llevo muchos años hablando de esto y confiando en que algún día será posible todo lo que intentamos hacer por la gente. Llevamos muchos años colaborando con Maite y con Ferrovial para intentar que esas ayudas, esos recursos,
esos planes estatales, autonómicos, locales, ahora europeos, pues lleguen a la gente. Y para que lleguen hay que ayudar a la gente a entender y comprender. Lo primero, dogmatizar e intentar explicar de qué es la rehabilitación, cuáles son las grandes ventajas de la rehabilitación. Nadie se lo explica. Y luego ayudarles a llegar a esos fondos, a esos recursos, porque sin esos recursos la rehabilitación de nuestro parque es inviable absolutamente. Eso lo sabéis todos. Ahora, digo ahora porque llevamos muchos años reclamando que eso sea una prioridad absoluta en los planes estatales de vivienda. Hemos hablado muchísimo, y está aquí Elena, está Javier, director general de Vivienda del Ministerio. Llevamos desde el año 57 informando al Plan Estatal de Vivienda, el primer plan estatal de nuestro país, con el ministro don José Luis Sarrese, y llevamos 67 años defendiendo los intereses de la ciudadanía, José María. Así que, si me preguntas el por qué, pues porque estamos nosotros y pocos más, sí. Por eso. Así es, así es. Así es, Juan, lo conozco vuestra trayectoria. Es impresionante, sobre todo en la Comunidad de Madrid, donde mayormente habéis tenido el desarrollo de rehabilitación de comunidades de propietarios, ¿no? Sí, la Comunidad de Madrid. Bueno, tengo el honor de presidir también la Federación Territorial de Cooperativas y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid y la estatal. Concovi está compuesta por cada una de las federaciones territoriales de las comunidades autónomas. Pero es verdad que en Madrid se ha incidido muchísimo más y se ha colaborado mucho más con la propia Comunidad de Madrid, con la Administración Central, que nos ha ayudado mucho también, pero sobre todo con el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Entonces, hemos hecho y estamos haciendo muchísimas cosas a ese nivel, hasta el punto que hoy todas las muestras que tenemos o todos los testigos que podemos hoy presentar o que podemos intentar trasladar a otros territorios, como por ejemplo la Junta de Andalucía, con la que vamos a cerrar un acuerdo de inmediato con la directora general, o con las administraciones locales, espero que con vosotros también en Málaga, pueden ser el reflejo de lo que hemos hecho y esa experiencia que hemos acumulado después de tantos años en la Comunidad de Madrid. Muy bien. Gracias, Juan. María Teresa de Diego, Ferrovial. Bueno, Ferrovial también tiene su historia en rehabilitación. Ahora tenemos nuestra historia. Personalmente yo llevo en el departamento dirigiendo el área de rehabilitación urbana desde el 2013. O sea, ya en la anterior crisis vimos que había una necesidad en el parque construido, que había una necesidad derivada de la conservación, de la accesibilidad y también de la eficiencia energética, porque ya hablábamos ahí de los protocolos de Kioto, pero como empresa similar a Acciona, pues es complicado trabajar un modelo de negocio tan atomizado. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados principalmente a ser, como constructora, reactivos, nos llegan los proyectos. En este mundo tenemos que ser proactivos. Y además la comunicación es fundamental. Técnicamente tenemos muy claro lo que hay que hacer en los edificios, estamos muy seguros de lo que hay que hacer, pero en este caso es el cómo hay que hacerlo, cómo hay que llegar al ok para hacerlo, y ahí con Juan lo ha dicho, esa ha sido una de las claves de todos estos años. Durante todos estos años realmente hemos ido aprendiendo, pero a base de equivocarnos. Es una realidad decir que nos hemos ido equivocando. Lo primero, pensando que la comunicación podía ser la lógica de administrador o presidente de finca al que tú le contabas, pues igual en un caso, unos programas de ayudas, pero no siempre era esa, porque igual el presidente de la comunidad, por ejemplo, si vivía en un bajo y la necesidad era un ascensor, pues igual no le trasladaba al resto del edificio que había esos planes de ayuda. Entonces, entendimos que teníamos que ir a una comunicación más extensiva. Y hemos trabajado en los diferentes foros. Ha sido una alegría venir hoy aquí, la primera, porque es la primera participación que hago en un congreso físico, y entonces te encuentras con muchas caras donde hemos estado trabajando en diferentes foros para hacer realidad esto. Yo creo que nos encontramos en un momento único. La intensidad de las ayudas yo creo que no las va a ver igual. Esto lo que va a hacer es hacer realidad esa transformación del mercado. Durante años yo he estado felicitando las Navidades, y es que siempre lo digo, porque alguno de los que están aquí habrá visto mi tarjetón online de espero que este año podamos hacer realidad la transformación del parque. Yo creo que estamos más cerca, pero es verdad que para llevarlo a cabo debemos de trabajar juntos. Esto no es algo que lo podemos hacer una empresa grande como Ferrovial o como Acciona. Es más, igual Ferrovial y Acciona podrían hacer algo conjunto.
y lo tenemos que hacer con todos los agentes. Hasta ahora no ha funcionado, y voy a dar 2 claves, porque no había concienciación, porque la comunicación no ha sido la adecuada al canal que tenemos que ir y porque el proceso es muy complejo. O sea, yo lo llamo sudoku de ayudas al que te puedes enfrentar. Si como técnicos es difícil de entenderlo, como propietarios es mucho más difícil. Por lo tanto, la solución tiene que estar en hacer una comunicación efectiva y simplificar el proceso. Y en esa simplificación de proceso, para terminar, el agente rehabilitador debe de ser ese ente, nosotros, capaz de transmitir a aguas abajo. Nosotros solucionaremos todo ese sudoku, pero al propietario le decimos, yo tengo toda la solución. Pero no solo de la eficiencia energética, que ahí está, sino también de la conservación, la accesibilidad, pero también la movilidad, también la fotovoltaica. Ser capaz de hacer esos proyectos integrales, que es donde cogemos la escala. Como hemos dicho, rehabilitación sí que creo que es importante. Es como cuando hablan de transformación digital. La palabra importante es transformación y el adjetivo es digital. Pues aquí rehabilitación es lo importante y hagamos proyectos que tengan esa sinergia capaz de integrarlo todo, porque es el momento. Sí. Así es. Muchas gracias, Maite. Efectivamente, así es. En esta ronda, de esta primera cuestión que planteaba, me dirijo a Eduard Mendiluce, que tenemos también la suerte de contar con tu participación, Eduard, si me permite, que podías haber estado en cualquiera de las mesas que en este congreso, en esta jornada de los 3 días que tenemos, podías haber participado, porque creo que vosotros sois una gente también importante en todo esto, ¿eh? Sí. Pero como yo soy el moderador y el que ha convocado esta reunión, pues he tenido la suerte de que tú vengas a la de rehabilitación, evidentemente. Sí. Encantado. No soy tu agente, pero bueno, yo así lo digo por si alguno queréis que participe en algún sitio, contad conmigo. Bien, Eduard, en este caso la pregunta yo creo que es pertinente, ¿no? Que os ha lanzado a vosotros, Anticipa, a Liseda, a crear esta nueva línea de negocios, de vuestra corporación, a crear estos departamentos para abordar este plan y cómo tenéis planificado actuar. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación a Envisesa, a toda la organización, y encantado de estar en esta mesa, es la que me toca, seguro, sin ninguna duda. No, más que nada que no hemos creado nada. No hemos creado nada porque lo venimos haciendo desde hace muchos años. Entonces, nosotros estamos gestionando más de 100.000 inmuebles desde hace años y concretamente en el mundo de la rehabilitación hemos hecho más de 60.000 actuaciones. Entonces, yo aquí, aunque no me conocéis y yo no he participado en reuniones anteriores, pero es como si estuviese en casa, porque realmente hemos hecho 60.000 actuaciones en 2.880 municipios. O sea, que el ámbito municipal es nuestro ámbito. Por tanto, va de esto, ¿no? Y yo creo que en ese realismo que le toca al desarrollo del decreto y al desarrollo de todas estas actuaciones, y me ha gustado mucho la intervención que he escuchado sobre un municipio, menos de 300 habitantes, es que va de esto también. Y tenemos un Madrid y tenemos un Barcelona, fantástico, encantados, pero también el municipio de 300 habitantes, que tenemos que poner un tablón de anuncios con un número de teléfono gratuito para que la gente del pueblo nos llame y digan, oiga, Anticipa EFIC es la marca que acabamos de crear, agente rehabilitador, oye, ¿me puedes ayudar? Sí, no se preocupe, venimos, hacemos un presupuesto en su casa y actuamos inmediatamente, ¿no? 60.000 actuaciones, 2.800 municipios, 45% de los municipios donde hemos actuado menos de 50.000 habitantes, concretamente el 30% menos de 1.500 habitantes y el resto, pues, poblaciones de más de 50.000 habitantes, ¿no? O sea que entendemos la granularidad, entendemos la España vaciada, entendemos pequeñas actuaciones, 7.000, 8.000 euros, no mucho más, y ahí hay que hablar del realismo de la solvencia de las familias, que cuando están en riesgo de exclusión podrán acogerse a una ayuda, pero si no estás en riesgo de exclusión, pero simplemente tus ingresos son los que son y la renta per cápita española, si la distribuimos adecuadamente, pues veremos que los percentiles bajos, pues la realidad es la que es, y lo vemos en el alquiler. Tenemos percentiles de familias que tienen una tasa de esfuerzo en alquiler del 60%, y es así, y no precisamente siempre en el centro de Madrid o Barcelona. O sea que esa realidad tan
tan distinta y tan polarizada de España, la entendemos bien. Hemos colaborado mucho con vosotros, con municipios y con comunidades autónomas, porque tenemos un parque de más de 3.000 viviendas en alquiler asequible o social. Entonces, eso te fuerza a entender y a sentarte en una mesa, y cuando hablemos de colaboración público-privada es tan sencillo o tan complicado como ese tipo de diálogo, ¿no? Muy básico, pero en el que tenemos que estar de acuerdo y en el que, por favor, las comunidades autónomas también se pongan de acuerdo, porque esos foros que Javier seguro que participa a menudo entre todas las comunidades autónomas, por favor, que pacten unas bases de lo que es la colaboración público-privada básica, para que nos encontremos que más o menos, que cada comunidad hará lo que tenga que hacer, pero que más o menos hay unos principios básicos en que todos estemos de acuerdo, ¿no? Y los privados, pues evidentemente con la flexibilidad y la cintura para adaptarnos a ellos. Segundo punto muy importante es la tecnología, es súper importante. O sea, pensar que esto, si queremos hacerlo bien, y estamos hablando de 160.000 actuaciones, creo, hasta 2023, esto o le pones tecnología para hacer un seguimiento y tener una trazabilidad bestial entre financiación, ayudas, contratistas, todos los equipos que tienen que intervenir, y que es una capacidad tecnológica que tenemos instalada. Si no aprovechas esto, te pierdes. Te pierdes absolutamente, o va a ser un desastre organizativo y de eficiencia, ¿no? Para no hablar de aspectos éticos que también hay que tener en cuenta en un trámite de subvenciones, ¿no? Prevención, blanqueo de capitales, gobernanza. Todo esto tiene que estar perfectamente gestionado y con una transparencia tremenda, ¿no? Para que no se den situaciones que luego Europa diga, oiga, pero ustedes aquí han jugado y nos corten los fondos por malas praxis. No puede pasar esto. Entonces, lo único que pido es esto, que, bueno, no me has preguntado que pida nada, pero aprovecho, que colaboremos mucho, ¿no? Y que esa colaboración sea, pues, en el ámbito de la experiencia ya contrastada y, evidentemente, el sector público liderando, ¿no? Como no puede ser de otra forma. Sí, muchas gracias, Eduard. Efectivamente, y la segunda me está dando pie a la segunda pregunta que yo quería lanzar, que era la colaboración municipal en todo este hacer y, sobre todo, cómo podemos ayudar. La pregunta es, ¿cómo podemos ayudar los ayuntamientos, a los agentes rehabilitadores, para que esto vaya a buen término? Javier. Venga, empiezo yo. A ver, es complicado porque el Real Decreto lo dictamina más o menos cómo se puede empezar a llegar a esa agregación para nivel barrios, porque al final no olvidemos de que estas ayudas hay muchos actores. Por supuesto está la vivienda final, pero también es una oportunidad para los ayuntamientos o los institutos de vivienda para poner en marcha proyectos que tienen ahí pendientes y que tienen identificados y que quieren sacar, ¿no? Entonces, por supuesto, en España tenemos siempre ese miedo, ¿no?, a la colaboración público-privada, que sea, pues, lo más transparente posible, y debe ser así, ¿no? Pero los tiempos que manejamos ahora mismo son exigentes, por lo tanto tampoco podemos estar pendientes de una licitación muy técnica, muy ambiciosa, porque al final eso va a demorar mucho lo que es el proyecto, que al final es lo interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo podéis ayudar las administraciones públicas a las empresas privadas? Pues yo creo que con las que estamos teniendo las conversaciones, que no son muchas, ya lo estáis haciendo. Es decir, nos identificáis los barrios más o menos sobre los que queréis trabajar. Decís, oye, pues a mí yo ya tengo este y este, en el que tengo una serie incluso de medidas o anteproyectos identificadas que me gustaría poner en marcha. Os pido a las entidades privadas, como agentes rehabilitadores, que empecéis con esa campaña de divulgación, esa oficina de rehabilitación, y empecéis a hablar con al final el cliente final, que son las comunidades. O sea, al final, ningún ayuntamiento, ninguna comunidad, ningún ministerio, ni ninguna empresa puede obligar a una comunidad a firmar o a rehabilitar su vivienda o su comunidad, ¿no? Por lo tanto, es muy importante llegar al vecino de una forma divulgativa, explicarles. Bueno, pues esa labor, entiendo que las administraciones no tenéis los recursos necesarios para ponerlo en marcha, no tenéis esas oficinas ya montadas, no tenéis provisionamiento, presupuesto para poner, a lo mejor, crear esa campaña divulgativa. Entonces, es fundamental que las empresas, los agentes rehabilitadores, lo pongamos en marcha. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con vuestra ayuda, con los institutos de vivienda, con los ayuntamientos, con las comunidades autónomas. ¿Cómo intentamos funcionar? Pues me identificas un barrio,
lo estudio, primero técnicamente, veo el potencial, veo que efectivamente pues, tiene una construcción anterior al año 1980, veo que no se ha rehabilitado absolutamente nada, empiezo a hablar con los vecinos, incluso estamos llegando a hablar con asociaciones vecinales, que muchas veces existen en estos casos, y cuando ya tengo identificado la envergadura o el tamaño del proyecto, es cuando vuelvo a hablar con la Administración y digo, oye, saca un concurso o saca lo que tengas que sacar para intentar, en lugar de quedarnos en edificio a edificio, vamos a intentar llegar a ese entorno, nivel barrio, ¿no?, que es al final también lo que se busca, ¿no?, por parte de la Administración, entiendo, ¿no? Entonces, esa comunicación o esa fluidez o esa sintonía para mí es la clave. No podemos estar esperando a ese concurso ambicioso que englobe todo, pero lo que sí que necesitamos es cierta información para ir trabajando las entidades privadas y ir adelantando ese trabajo. Y entonces, básicamente, lo que os pedimos es lo que estáis haciendo, es hablemos y entendámonos y intercambiemos la información necesaria para que podamos poner en marcha este tema. Lo comentaban antes, ¿no? Esto no es un proyecto ni de la empresa privada, ni de la empresa local, ni de... Es un proyecto nacional. Es un proyecto nacional en el que o estamos todos totalmente alineados o al final pues no se llegará a los objetivos que se están buscando, ¿no? Sí. Y por mi parte yo creo que... Sí. Hombre, tú ahí has dado una cuestión que es difícil, que es la de actuar a través de protocolos, a través de convenios de colaboración, actuar a través de delimitación de áreas de, bueno, ahora son ERPES, ¿no?, que son, ya no me acuerdo, los ERPES era entornos de rehabilitación programada, ¿no?, de rehabilitación, eso, efectivamente, eso es. Tiene su dificultad, ¿no? Esa parte tiene su dificultad. Por eso decíamos nosotros que qué podemos nosotros ayudar, en qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos colaborar con vosotros, con los agentes rehabilitadores? Y, Juan, yo creo que tu experiencia en colaboración con las administraciones públicas para poner esto en marcha, siguiendo el turno que voy saltando, creo que es importante, porque tú, todas las actuaciones que habéis hecho vosotros casi siempre, habéis actuado con las administraciones, con las juntas municipales de distrito, aunque en Madrid una junta municipal de distrito es como varios ayuntamientos en algunos sitios, ¿no? Sí. Cuéntanos tu experiencia la pregunta es, ¿en qué podemos ayudar? Las administraciones públicas y los ayuntamientos. Administraciones públicas también entiendo yo que todas, sobre todo eliminar burocracia, en establecer criterios homogéneos para todo el país, sobre todo en la determinación de qué es el agente rehabilitador, cuáles son sus competencias, sus posibilidades, que no haya 17 agentes rehabilitadores. Y cuéntanos, Juan. Bueno, yo totalmente de acuerdo con Francisco Javier. Yo creo que ya lo estáis haciendo. Nosotros os llevamos sufriendo muchos años a las administraciones y yo juego con una ventaja respecto a mis compañeros que hoy me acompañan en esta mesa, ¿no? También juego con una desventaja. Mi ventaja es que yo no soy una mercantil. Yo, teóricamente, no vendo nada, ¿eh? Entonces, siempre las grandes empresas absolutamente necesarias para que esto se cumpla, esto lo hemos hablado Maite y yo muchas veces, pues siempre se las ve equivocadamente, porque legítimamente claro que venden algo, pero realmente lo que hay que ver es qué objeto social se consigue con lo que venden estas grandes empresas, ¿no?, o estos agentes o estos gestores de rehabilitación. Entonces, mi ventaja es que yo, como agente social, como institución, pues me ven y me reconocen como alguien de fiar. Mi desventaja es que yo no me puedo ir. A ellos, si no les salen los números o si su plan estratégico mañana le dicen a Francisco Javier o a Eduardo o a Maite, oye, que se acabó, que esto de la rehabilitación es un coñazo y esto no hay quien lo saque, pues ellos se van y pues yo me tengo que quedar. Es un placer quedarse, porque aquí lo que hace falta, José María, es una cosa muy sencilla, que es escuchar, tener capacidad para escuchar. Si escuchamos a la gente lo que necesita y escuchamos a todos, como ha dicho Eduard perfectamente antes, a todos los oficios y profesionales que intervienen en un proceso rehabilitador muchísimo más complejo que una construcción de obra nueva, y nosotros hemos entregado más de 2 millones de viviendas en estos 60 años, evidentemente si supiéramos escuchar, vosotros podríais ayudar mucho más. Yo por eso te felicito por esta mesa, yo estoy encantado en estar en esta mesa, porque creo que es fundamental la labor de consulta
a los agentes, que la consulta ciudadana también te corresponde a ti, me corresponde a mí, no le corresponde a estas entidades. La consulta ciudadana nos corresponde a nosotros, pero la consulta a los agentes intervinientes te corresponde a ti. Y eso es lo que hoy estás haciendo y me parece fantástico que lo hagas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la Administración a todos los niveles, estatal, autonómico y local? Crear confianza. En la rehabilitación no se confía porque no se ha hecho bien. La rehabilitación ha sido un experimento. Hemos utilizado gaseosa y hemos utilizado todos los elementos y artilugios que teníamos a nuestro alcance sin darnos cuenta que lo que realmente importaba es escuchar a la gente. Se le está pidiendo a la sociedad, se le está pidiendo a los vecinos, a las comunidades de vecinos, que se organicen profesionalmente cuando no lo son. Se les está pidiendo a estas entidades no profesionales, evidentemente en núcleos sociales no preparados para ello, que generen riqueza, que generen empleo. Como si se lo estuviéramos pidiendo a Acciona. Sí. Y la interlocución no es la adecuada. Yo podría hacer mucho más de lo que hago si las administraciones en su conjunto apoyasen más a los agentes sociales para que de estos, y no digo que seamos la pieza fundamental, pero somos una pieza importante para que lo que plantea Maite, plantea Eduard y plantea Francisco Javier sea creíble. Porque si Francisco Javier habla de lo bien que lo hace él, la gente va a pensar qué va a decir Francisco Javier de Acción. Pero si quien habla de ellos no son ellos, si somos nosotros, los agentes sociales y los promotores públicos, es mucho más creíble. Por lo tanto, la gente confía en su ayuntamiento, confía en su agente social. La prueba la tenemos, y no quiero ponerla en un apuro porque está presente en el Ayuntamiento de Madrid y en José Antonio Acosta, que hoy nos acompaña, ¿no? Y la empresa municipal de vivienda y suelo del Ayuntamiento de Madrid. Es impresionante cómo esta empresa pública ha sabido entender cómo Concovi, como agente social, es su gran aliado porque persigue el mismo objeto social que persigue el promotor público. En España solo hay 3 tipos de promotores: el promotor inmobiliario, el promotor público, que eres tú, y yo, el autopromotor. La diferencia entre tú y yo es que tú eres promotor público y yo soy promotor privado, pero tú y yo perseguimos el mismo objeto social. Es decir, no hay una motivación de lucro. A ellos sí les motiva el lucro, lógica y legítimamente. Por lo tanto, yo lo que pido es coincidencia. Yo me acuerdo una entrevista que tuve con Fátima Báñez hace unos cuantos años, cuando estaba como ministra de Empleo, de la que yo cuelgo y dependo directamente de este ministerio, que me decía, pero Juan, en definitiva, ¿qué quieres, no? Y yo le decía a Fátima, coincidencias, que coincida tu discurso con el mío, Fátima. Pues eso mismo te pido a ti. Si tú te plantas en el ayuntamiento y Paco de la Torre, tu concejal, que tenemos aquí un buen amigo, y tú decís lo mismo que estamos diciendo hoy en esta mesa a la gente, y yo te ayudo a decirlo, esto puede ser un poquito más exitoso de lo que está siendo. Muy bien. Escuchar, comunicación, ¿no? Canal de comunicación, decía Maite hace poco que era necesario el canal de comunicación. Sí, sí, yo retomo, yo le llamo el punto 0, ni siquiera el 1, es la fase de comunicación. La fase de comunicación, el mensaje es muy importante y luego la certidumbre del mensaje. Y ahí yo soy una empresa privada, tengo una capacidad tractora e impulsora que es mi capacidad que tiene que estar en valor en esta apuesta del mercado, pero hay que trabajar con la administración local para que ese mensaje que yo esté dando de verdad sea el mensaje adecuado con estas circunstancias, con los agentes sociales. Y esa es la colaboración. Y luego, recogiendo las palabras de Eduard, la colaboración público-privada, que todos hablamos y que es la gran fórmula, pero de verdad nos falta la letra pequeña de esta fórmula. Yo, durante estos meses que sí, que estamos trabajando con las administraciones locales, pero la figura jurídica, nosotros somos técnicos, identificamos claramente cuáles son las necesidades de los edificios, pero luego está el marco normativo. ¿Y qué figura da transparencia a una colaboración público-privada para traccionar un entorno de barrios y que te dé garantía de que tengas ese entorno de barrios? Porque puede ocurrir que trabajemos un entorno de barrios que
que yo tengo claro que tengo que vender mi producto, es la solución completa, yo la tengo que vender y la tengo que vender en un entorno que pueda ser un barrio o que pueda ir por el programa de edificios. ¿Cuál puede ser el riesgo? Que si yo estoy comunicando a los vecinos que van a tener una intensidad de ayuda de, no me quiero aprender los números, pero de 20.000 y la de edificios es de 3.000, igual captando una necesidad y convenciendo con esa necesidad con todos los agentes, luego no todos los entornos que trabajemos van a ser un RP. Entonces, eso va a generar una incertidumbre. Eso es uno de los problemas. Entonces, ahí tenemos que colaborar todos. Es verdad que hay que vender el producto, es verdad que hay que vender la rehabilitación, es verdad que hay que tener un mensaje común. Tenemos unos requisitos comunes, por ejemplo, en el Real Decreto se refieren a la intensidad de la energía renovable, la energía primaria no renovable, y luego, si es un entorno ERP o no lo es, habrá una diferencia de intensidad de la ayuda, pero el mensaje tiene que ser común, y esto es muy importante, y no existe una figura, si es colaboración, yo luego quiero hacer la obra como convenio, porque yo quiero hacer la obra, yo quiero comunicar y quiero hacer la obra. Entonces, tenemos un reto por delante también en el marco normativo que muchas veces no responde a las necesidades que nos vamos encontrando en el camino. Tenemos que trabajar conjuntamente y no empezar por el programa Barrios, que está ahí, sino que empezar por la oportunidad. Y luego habrá barrios y habrá edificio y habrá vivienda, y es muy importante el libro del edificio, y hay que poner en valor absolutamente todo. Y en eso el mensaje debe ser común, y un día como hoy deberíamos de salir con un mensaje común, para que mañana todos hablemos de lo mismo en común, y luego cada uno seremos un agente social, una empresa privada, etcétera, etcétera. Sí. Muy bien, mensaje común. Y transparencia, es importante. Mensaje común, transparencia, escuchar, diálogo. Eduard, ¿cuál es el mensaje común que le mandas tú a las administraciones públicas? A las administraciones públicas, si que estamos en la pregunta de qué podemos ayudar a las administraciones públicas. Pero a ver, municipio pequeño, que todo el mundo tiene una web, ¿no? Para actuaciones de menor tamaño, de tamaño de las que tienen una subvención hasta 3.000 euros, ¿vale? Las subvenciones de menor tamaño. Bueno, pues ahí ya podemos empezar. Y ahí es un tema de, oye, un agente rehabilitador o operador que sea capaz y que ofrezca sus servicios, y el ayuntamiento a través de su web pueda contactar, sea un punto de contacto de estos agentes profesionales con capilaridad y sus ciudadanos. Oye, se me ocurre una cosa tan sencilla como esta. Empecemos ya. Luego lo podemos complicar hasta una rehabilitación de barrio, que es mucho más compleja, ¿no? Y que ya llegará. Pero si tenemos que empezar ya, empecemos con esto. Después, creo que hay información suficiente para poder saber qué comunidades de propietarios ya habían iniciado trámites para rehabilitación de sus bloques de viviendas, ¿no? De sus comunidades. Y a lo mejor no tenemos el consenso de todos o no. Yo ahí en el cambio normativo que se ha hecho de la ley discrepo, porque muy bien, el 51% lo aprobamos, pero luego hay que pagar. Y ya sé que hay ayudas, pero luego habrá una zona intermedia que no puedo recibir ayudas y el 51 pelado es el que lo ha aprobado, que me gustará saber. Pero no pasa nada. En todo caso, si no llegas al 100, hacemos la rehabilitación de aquellas viviendas del bloque que toque. Pero ya hay información seguro disponible en los municipios, histórica, del que había pedido una ayuda y no se le había concedido. Seguro que esta información la tenemos, pues facilitémosla. No sé, en la web del ayuntamiento, tú, con transparencia, faltaría más. Para empezar a movernos, ¿eh? Y aquí tenéis algunos agentes rehabilitadores, o sea, que nos movemos por ánimo de lucro, por ánimo de mantener el empleo y de generar un empleo que se puede generar aquí de la leche. Sí. De hecho, vamos a tener problemas con el empleo cualificado. Sí. O sea, que está bien lo del lucro, pero lo más importante para este país, aparte, obviamente, del tema medio ambiente, es la generación de empleo que va a generar esto, y puede ser tremenda si lo hacemos bien. Pero empecemos ya, ¿no? Sí. No sé, se me ocurre este tipo de cosas y, obviamente, podéis presionar a vuestras comunidades autónomas para que las oficinas de rehabilitación sean una realidad cuanto antes. Y esto no va del pueblo de 300 habitantes, evidentemente, pero sí municipios de cierta envergadura, poner agencias ya. Y ahí la colaboración privada, en que en el proceso de licitación de lo que significa el servicio de agencias,
los privados os podemos montar una red desde ya. En pocos meses podemos tener una red en todos los barrios, tener más de una oficina. Porque es que, de hecho, tenemos inmuebles, los podemos alquilar, es igual. O sea, como sea, pero lo hemos montado más de una vez. Y como lo hemos montado, pues lo podemos replicar, enchufar ordenadores, poner tecnología, poner gente y a trabajar, ¿no? Y poco más. Sí. Pero lo más importante, apoyaros también en los privados, porque todos tenéis los recursos que tenéis, que no son precisamente excedentarios, y esto es un trabajo ingente, ¿no? Y pues ahí, desde el mundo privado, pues oye, ganándose decentemente lo que se tenga que ganar el privado y poco más, pues podemos ayudar a que esto fluya. Sí. Yo, Eduard, añado lo que tú estabas diciendo, que también Maite lo ha hablado, de transparencia. A nosotros nos parecía muy interesante, de hecho ya lo tenemos en el Ayuntamiento de Málaga, tenemos colgada en nuestra página web todas aquellas comunidades de propietarios que se han presentado a las diferentes convocatorias de subvenciones a la rehabilitación que nosotros concedemos. Nosotros anualmente, no quiero hacer propaganda, permitidme, y no es mi objetivo, de verdad. Sabéis, los que me conocéis sabéis que ese no es mi objetivo, hacer propaganda de Málaga, en absoluto. Nosotros dedicamos 3 millones de euros al año en convocatorias de subvenciones a la rehabilitación de conservación, es cierto. Si bien es concurso, concurrencia competitiva, y damos mayor puntuación a aquella comunidad que, además de hacer rehabilitación de conservación, pues implementa medidas de eficiencia energética o de accesibilidad, ¿no? Y eso le da más puntuación. Pero bueno, lo que vengo a decir es que nosotros hemos colgado en la página web todas aquellas comunidades de propietarios que han solicitado una subvención. No ganan todas, bueno, todos los años se presenta en torno a 180 comunidades y ganan 50, 60 y el resto, pero están todas ahí. Quiero decir, la transparencia que hablamos para que todos los agentes rehabilitadores puedan conocer las comunidades de propietarios que han presentado una solicitud, por lo tanto, han manifestado su voluntad de rehabilitar, de gastarse dinero en rehabilitar. Entonces, esa transparencia creo que es importante, nosotros ya la tenemos. Y otra transparencia que creo que también es importante, y lo habéis hablado aquí en la mesa anterior, yo no sé si eso es posible o no, es también hacer público todas aquellas comunidades de propietarios, todos aquellos edificios que tienen que pasar han pasado su inspección técnica de edificio y tienen la obligación de tener que hacer algún tipo de reforma en su edificio. Quizá ahí no han manifestado una voluntad, porque a lo mejor tiene que hacer la IT, pero no tiene la voluntad de rehabilitar o porque no pueden, vamos. Entonces creo que esa transparencia deberíamos ponerla en marcha y para que los agentes rehabilitadores pudieran identificar también en sus procesos de comunicación y de marketing o de captación de clientes puedan tener esa diana. También hemos hablado aquí de una cuestión que es una de las preguntas que yo tenía aquí, que también formulo en poco tiempo que queda. Y formulo casi dos preguntas a la vez porque tenemos poco tiempo. Una, que ninguno habéis manifestado, a lo mejor no tenéis por qué manifestarlo, pero ¿qué entidad financiera os va a acompañar? Porque la subvención en algunos casos podrá llegar al 100%, como el propio plan recoge, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos, nosotros, y creo que casi todo el mundo hemos hecho cuenta entre la subvención que se concede con un 30% o al 60% de reducción del consumo de energía primaria no renovable y subvenciones que puedan alcanzar los 20.000 euros, 21.000 euros. Las cuentas que casi todos hacemos es que las comunidades van a tener que pagar, financiando a 10 años aproximadamente, la parte que no cubre la subvención, van a tener que pagar entre 150 y 50 euros al mes de gasto extra de comunidad. Bien es cierto, que lo decía Javier también, hay que hacer el análisis, y esto es parte de la comunicación que hemos hablado aquí, el análisis y convencer a la familia de que esos 150 o 50 euros, dependiendo lógicamente de la envergadura, hablo de 150 a 50 euros al mes de extra de comunidad, 10 años financiar, el resto que no cubre la subvención, que también se van a tener un ahorro en el recibo del suministro eléctrico. ¿Pensáis que hay gente, la pregunta era doble, uno, ¿pensáis que hay gente al otro lado que va, aparte de lo que yo he dicho, que se han manifestado que van a rehabilitar su edificio, ¿pensáis que hay mercado para esto? ¿Pensáis que la gente está por la labor de iniciar la rehabilitación de su edificio y tener que pagar estos 150 o 50 euros al mes? ¿Y venís alguno acompañado? ¿Tenéis entidades financieras que van a acompañar a porque el agente rehabilitador, si es el project manager, es el agente de llave en mano, tiene que venir acompañado de alguien que le va a financiar a los vecinos?
Permitidme esta doble pregunta. Javier. Bueno, empiezo yo. O sea, nosotros sí que salió en prensa, además, sí que nos hemos llegado a acuerdos de colaboración con entidades privadas, bancarias e incluso con otros agentes externos, pero en julio salió que con BBVA, por ejemplo, pues tenemos un acuerdo bastante potente y, de hecho, yo, José María, es que lo veo fundamental. O sea, ese tanto por ciento que no es subvencionable, o tú llegas a un modelo económico que no le suponga gasto para el vecino, porque al final no olvidemos que está reduciendo su gasto energético. Si tú no llegas a un modelo en un plazo en el que el vecino no incremente la cuota, sino que todo lo contrario, la reduzca, al final tampoco va a ser tan atractivo para el cliente final. Porque la rehabilitación energética está muy bien, pero muchas veces, lo han comentado en la sesión anterior, el vecino incluso busca temas de accesibilidad, busca que le instales el ascensor antes que le arregles la fachada. Por lo tanto, si tú consigues llegar a un producto o un modelo en el que en un plazo determinado, con la financiación integrada, el vecino no incremente el coste, le renueves las instalaciones, le revalorizas el activo, o sea, su casa de repente vale más dinero. Y encima no le cuesta más dinero porque entra todo dentro de un modelo o un contrato de servicios energéticos en el que encima una empresa, en este caso hablo de Acciona, le garantiza unos niveles de servicio y confort sin incrementarle la cuota, le mantiene las instalaciones de climatización y durante 10 años ese cliente tiene la tranquilidad de que está pagando exactamente lo mismo, pues sin ese modelo yo entiendo que no va a funcionar tanto la venta del producto, ¿no? A lo mejor hablo en todo momento desde el punto de vista mercantil, pero es que es verdad, al final el cliente tiene que contratar contigo, tiene que entender, ¿no? Antes también os pedíamos a la Administración Pública esa divulgación, ¿no? Si no sale de la propia Administración esa comunicación y que el cliente al final y el vecino empiece a interiorizar los mensajes principales que benefician y las ventajas que tiene la rehabilitación, pues nunca va a llegar, ¿no? Pasó con el autoconsumo, ya se cambió la normativa, pero se tardó 1 año, 2 años en empezar a ver un mercado de autoconsumo residencial en España, porque todavía tiene que calar el mensaje, ¿no? Pues en la rehabilitación yo creo que hasta ahora no es un tema que se comente demasiado o el vecino esté interesado en ello, pues ahora es fundamental venderle la rehabilitación como una mejora a su vivienda, todo integrado en un paquete en el que no tiene que firmar ningún tipo de financiación porque la financiación va vía comunidad y encima recibe mensajes positivos por parte de las administraciones públicas sobre el tema, ¿no? Entonces, para mí es fundamental integrar no solo a la constructora o a la energética, sino todos los actores que van a participar, incluso la empresa local, que es al final quien va a ejecutar los trabajos, ¿no? Muy bien. Juan. Entidad financiera, financiación del resto. A la pregunta de la financiación, que es fundamental, de ese resto, nosotros ya hace más de 2 años firmamos una línea de financiación exclusiva para este tipo de proyectos me enorgullece decir que fue una iniciativa que propuso Concovi a UCI Santander. UCI Santander ha creado una línea de financiación verde, es como ellos la llaman, para este tipo de proyectos de rehabilitación. Todo lo que está rehabilitando Concovi como agente social y agente rehabilitador lo está financiando UCI Santander, igual que la entidad financiera que más nos financia obra nueva, proyectos de obra nueva, de las 12.000 viviendas que hoy tutelo, pues más de la mitad las está financiando Caixa. Cada línea de financiación, cada entidad financiera tiene que saber si este riesgo de negocio pues le encaja o no le encaja, o si toca entrar en él o no. UCI Santander, tengo que decir, y estoy muy orgulloso de ellos y muy agradecido, lo vieron hace más de 2 años, tardamos 1 año en diseñar la línea de financiación específica, muy económica, evidentemente, muy flexible, y con un concepto de riesgo muy diferente a lo que es un proyecto inmobiliario normal, ¿no? Eso es muy importante. Hay que entender y atender a la gente como lo que es, ¿no? Son proyectos puramente sociales, ¿no? Entonces, UCI Santander pues, ha generado esa línea, la convenió con Concovi hace 2 años y medio aproximadamente, algo más de 2 años, y estamos muy contentos con esa financiación. Nosotros, en todas las
los estudios, los planes de viabilidad y la due diligence que tenemos que analizar para poner en cargo un proyecto rehabilitador, siempre incorporamos la financiación de UCI Santander. La gente quiere rehabilitar. Tú me preguntas, ¿ahí va a haber gente detrás de la rehabilitación? Siempre miro a Maite porque es que, joder, llevamos tantos años en este tipo de debates que de verdad que... Me haces mayor. Bueno, es que tú empezaste siendo una cría. Sí, Saldrías de la universidad. El problema que ha habido en los últimos años con la rehabilitación es que la gente no confiaba en nada. Pero en nada es nada. Para vergüenza de aquella sentencia que condenaba a la Comunidad de Madrid a cumplir con las obligaciones del pago de las subvenciones que habían admitido y tramitado y concedido y que nunca llegaron a aquellos ascensores, ¿te acuerdas, Maite? Pues nos costó años volver a ganarnos la confianza del madrileño. Entonces, la gente no es tonta. Yo soy perito judicial y, evidentemente, por incompatibilidad en un estudio de Concovi no puedo firmar, pero evidentemente el valor patrimonial que gana un edificio rehabilitado integralmente y en colaboración público-privada, si tocamos los espacios públicos, los espacios interbloque, no digamos, pues evidentemente la gente quiere rehabilitar su vivienda. Es más, José María sabe, porque al cabo de los años, aunque ha habido una mala comunicación y una pésima inversión en difusión, como todos sabemos, la gente va calando, al final va escuchando, va conociendo, va testeando y sabe que al final esto es una oportunidad. La gente tiene clarísimo que si no le ayuda el Ayuntamiento de Málaga, como lleváis, que conozco hace muchos años, vuestras ayudas locales, que se sumen a otras iniciativas y otras medidas, van a perder ese tren. Tú has dicho, tengo 180, 200 expedientes, se quedan fuera más de la mitad. ¿No os imagináis la cantidad de expedientes que solo en la Comunidad de Madrid se quedan fuera, y miro al señor Acosta, por falta de recursos? Concovi obtiene, y me siento también muy orgulloso de ello, un 100% de efectividad en la tramitación de todas las subvenciones que tramita Concovi. 100% de efectividad. Quiero decir con esto, y os pongo de ejemplo, que la ventanilla única de la Comunidad de Madrid obtiene un 28%. Esto es porque nosotros nos vamos a la cocina de la señora y le rellenamos el certificado o le rellenamos el pliego o el documento que acredita, por ejemplo, la ocupación de su vivienda. La gente quiere y necesita rehabilitar y sabe que esto es una gran oportunidad. A nosotros se nos quedan colgados más del 70% de todas las actuaciones y tramitaciones de rehabilitación que hacemos, fundamentalmente, y tengo que poner por testigo, y ojalá se extienda al resto del territorio nacional, en la Comunidad de Madrid. Por supuesto que lo va a haber. Sí. De lo cual creo que es buena noticia para poder llegar a consumir todo este fondo que yo desde luego no lo he podido descubrir. No sé si Javier se ha ido, no está por aquí, si los fondos son préstamos o son una subvención de Europa. No lo sé exactamente si son préstamos, que luego hay que devolver, que el Estado tiene que devolver, o son subvenciones directas, cosa que es importante. Eduard, ¿vosotros cómo vais a...? Con Santander, vamos. ¿Vais a acompañar, os acompaña el Banco Santander? Y tenemos cuota única, cuota fija, y tal como ya se ha dicho, no descubro nada, es combinar la cuota única con el mensaje de desgravación fiscal, ahorro energético e incremento de valor de tu vivienda. Y estos son los 4 drivers, los 4 pilares de una campaña de marketing que tiene que salir y que irá por aquí. Y sí, claro, con entidades financieras, sin duda. Sí. Y pensáis también igualmente, entiendo, Eduard, si no hubieseis subido a este carro, evidentemente hay al otro lado gente con esa capacidad de 50, sí. 150... El haber hecho 60.000 te da decir, oye, la gente que por barrios, por estratificación, ¿hasta dónde puede, no? Sí. Yo ahí los 20.000 los veo más difíciles. Sí. Evidentemente habrá mucha gente, pero 20.000, los 7.000 los veo más factibles en base a nuestra experiencia. Pero
Pero oye, empezamos a andar y ya se verá. Yo encantado de hacer 7.000 o 20.000 o lo que toque, de actuación media, me refiero, lo que sea. Pero sí, lo tenemos planteado en ese entorno. Bien, son las 2:10. Perdón. ¿No, sí? Claro, perdón. Perdonadme. Pero Perdón, es que Maite. creo que es importante, No me he seguido el turno. He pasado pero directamente de Juan a Eduard, que lo tenía enfrente. Es porque quería cerrar con el mensaje de que la vivienda en España es el mayor fondo de pensiones que tiene la gente y como criterio general lo que quiere es que el activo esté lo mejor valorado posible. Eso es una realidad que habrá que decir en el mensaje. Cuando en estos años que nos hemos ido equivocando, pero que sí que hemos hecho jornadas de concienciación, la gente es feliz en las épocas anteriores cuando se compraba una vivienda nueva y en un año decían que valía un 20% más, 30% más. O sea, eso hacía feliz a la gente no porque la fuera a vender, sino simplemente porque era conocedor que el activo valía más. O sea, en la rehabilitación pasa lo mismo. Y yo preguntaba siempre, durante una vivienda de 40 años, 30 años, 20 años, ¿quién les mandaba levantar la mano? ¿Quién ha hecho alguna intervención? ¿Quién ha cambiado los baños? Cambiaban el 80%. ¿Quién había cambiado la cocina? Con 20 años, el 100%. ¿Por qué lo habían cambiado? ¿Buscando un retorno o buscando una amortización? No, porque la gente busca confort. La gente ha cambiado las ventanas, en muchos casos por estética, y después ha comprobado que no oye la calle, que además está más a gusto. Pero lo ha cambiado por otros drivers. Lo que tenemos que ser capaces es de identificar esos drivers. Porque la gente en su casa quiere vivir bien. La gente debe de saber, nosotros sabemos que hay una gran intensidad de ayudas, pero la gente no lo sabe. ¿Cómo va a saber la gente en un momento en el que hemos vivido con el COVID que un 80% de una intervención que tú puedes hacer en tu casa te la van a dar? Y que además puedes tener una desgravación fiscal en un momento donde los fondos de pensiones podemos hacer una aportación de, no me sé la cifra, 2.000 euros. Sigue siendo tu fondo de pensiones. Sí. Entonces, ¿cómo la gente no va a querer hacer eso si es una gran oportunidad precisamente para acelerar un nicho de mercado que tiene que estar ahí? Lo que tenemos que ser capaces es de decir eso, que es subvención. Fíjate que hace un segundo acabas de hacer la pregunta de ¿esto es subvención o es una financiación? No, es que ese 80% es una subvención. Sí. Y creo que es muy importante eso. Sí, yo me refería, si los fondos, no, evidentemente subvención... Sí, pero los fondos... los fondos tienen ¿El Estado de dónde tira? ¿De subvención que le da Europa o son financiación que viene de Hay Europa? un tramo que es subvención y hay un tramo que es financiación. Pero este tramo es subvención. Pero si nos genera esa duda y llevamos un año hablando de los fondos de reconstrucción, ¿cómo no va a tener el ciudadano como propietario otras dudas? Sí. O sea, creo que es muy importante incidir en esto. Sí. Maite, ¿no me has dicho la entidad financiera que os acompaña o tenéis un pool de entidades? Porque no es trampa, pero es que nosotros vendemos un producto que es integral. Entonces, dentro de esa integralidad, la financiación, la herramienta financiera está ahí, como está el constructor local, como está el arquitecto local, es una parte más de los actores involucrados. O sea, muy bien, estupendo. Bien, pues me queda una última, son las 2:10, y brevedad, aunque la pregunta, desde luego, también, digamos, tiene un valor importante, que es tanta actividad de golpe. Ahora vamos a tener todos a la vez. Tenemos un escenario y un plazo temporal corto para poner todo esto en marcha, y eso, tanta actividad de golpe puede generar subida de costes de materiales, y ¿habrá mano de obra suficiente para abordar todo a la vez? Es una pregunta que creo que la hemos visto también en estos días, se ha comunicado aquí, pero ¿cómo lo veis? Os ruego brevedad, que estamos con el tiempo justo. Javier. O sea, básicamente, como en otros sectores, está habiendo escasez de materiales, se pasa en la automoción, pasa en el tecnológico, lo estamos viendo también en las energías renovables,
pues lo único bueno que tiene este tipo de proyectos, los proyectos rehabilitadores, es que no son plazos exigentes, por lo tanto, como tiene cierta dilatación a la hora de ejecutar, pues entiendo que será de los menos afectados, ¿no? No es como la inmediatez de comprarte un vehículo. Pero sí que está claro que va a haber falta de recursos que habrá que gestionar. Mano de obra, pues cuando se pone en marcha un negocio hasta ahora dormido, pues lógicamente va a haber falta de profesionales probablemente y según vaya rodando, pues empezará a profesionalizarse el sector, ¿no? Maite, esta vez ya no se me olvida, ¿eh? Esta vez no... Yo creo que es una oportunidad. Va a haber tensión en el mercado. Creo que nos deberíamos felicitar si llegamos a que exista esa tensión. O sea, no porque esté la tensión del precio, sino porque realmente estaremos generando mucha demanda. A mí me preocupa mucho la mano de obra, porque somos un sector, y ahora en la parte de la ejecución, en la construcción, que hemos perdido 1 millón de empleos que no han vuelto al sector, que no es atractivo en comparación a otros sectores. Y creo que tenemos la oportunidad también de hacer las cosas... Ay, me he quitado... Sí, sí. Perdona. Creo que la digitalización puede ayudar a hacer más atractivo este tipo de obras y para captar a nuevas capacidades que se incorporen al mercado. Muchas gracias. Juan, rápidamente, que estamos con el tiempo. Muy preocupante. Es a mí, de todo, fijaros que llevamos intentando concienciar, coincidir en estos mensajes, y ahora que parece que alcanzamos un poquito ese punto de equilibrio entre todos los agentes intervinientes, resulta que nos quedamos sin mano de obra, tenemos las empresas desfondadas, los fabricantes... Y vuelvo a decir lo mismo, sé que soy muy pesado con el discurso y puede alguno pensar que soy simplista incluso, ¿no? Si la rehabilitación fuera una realidad, también se lo creerían las empresas. Es decir, yo confío mucho en el tejido empresarial de nuestras grandes, pequeñas y medianas empresas, muchísimo. Nosotros tenemos más de 500 empresas homologadas en el sector de la construcción, en Concovi, que nos dan confort, nos dan garantía, y estoy seguro que si esos empresarios se creyeran que realmente esto va a ser un nicho de trabajo, un nicho de negocio, ellos también fomentarían y crecerían, como nos han demostrado que son capaces de hacer nuestros empresarios, ¿no? Así que confío en que eso sea un problema menor. Ojalá viniera ese problema, como dice Maite, estoy con ella. Bueno, pues cuando venga lo tendremos que afrontar. Lo estamos sufriendo en obra nueva, con incrementos importantes de en torno al 18% de subida del presupuesto de ejecución contrata. Y evidentemente eso es por falta de mano de obra y por falta de materiales puntuales en Tajo, ¿no? Entonces tenemos que prever esta circunstancia y ayudar también al empresario a que se crea esto para que vaya colocándose en ese mercado y atendiendo el problema que también él internamente va a tener. Si él se lo cree y nosotros le ayudamos, todo esto podemos paliarlo entre todos, pero sí, es un problema, ¿eh? Eduard, sí, muy ¿cómo lo ves? Nos puede pasar que con una tasa de desempleo del 14% tengamos que importar mano de obra para hacer estos planes, que sería una vergüenza. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es Ministerio de Educación, las consellerías de cada comunidad autónoma, que hagan planes de formación acelerados en este sector construcción, programas de 50, de 100, de 150 horas. O sea, tampoco no vamos a crear ingenieros de caminos de un día para otro, que no es esto, pero sí chicos, chicas que den soporte a estas tareas de rehabilitación con una formación, evidentemente, pero que tampoco tiene que ser tan complejo. En Cataluña, 20.000 plazas de formación profesional han quedado vacantes por un problema de gestión administrativa. Esto es una vergüenza. Esto es lo que no puede pasar. Por lo tanto, no solo han de quedar vacantes plazas de FP, no han de quedar vacantes, sino que hay que ampliarlas, ¿no? Entonces, ahí ese gran acuerdo de formación profesional en este sector, seguramente en otros, pero en este seguro, podemos empezar ya. Ya sé que es poco tiempo, porque claro, la FP dices, no, es el curso que viene. Bueno, pues mientras tanto, montemos formación rápida, que esto sí que no cuesta demasiado, ¿no? Y para el siguiente curso de la FP, pues ampliar el número de líneas dedicadas a este tipo de tareas, ¿no? Sí, así es. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos llegado a las 2:15. Agradeceros de verdad, sinceramente, a los cuatro que hayáis venido aquí a presentaros y a presentar vuestras iniciativas y vuestras propuestas y a informarnos y comunicarnos cómo
os planteáis este reto y esperemos que el siguiente encuentro seamos ya oliendo a cemento, con los cascos puestos y en una obra enseñando la rehabilitación y los andamios puestos. Muchas gracias.